para hablar de este y otros temas, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Hoy ha sido crítica y ha dicho algo sumamente interesante. Aníbal Torres ya cumplió su ciclo. Kelly Portalatino está aquí. Gracias, muy buenas noches y bienvenida, congresista. Gracias a ti, Mávila, por este espacio que nos das, a todos nuestros hermanos. Muy buenas noches. Bueno, yo la escuchaba, o mejor dicho, la veía mientras escuchábamos cantar a Dina Boluarte y usted movía la cabeza con desaprobación. Se ha referido a Aníbal Torres y se refiere también a Dina Boluarte cuando pide una reestructuración completa del gabinete. Estamos hablando de algunos ministerios, de una reorganización total de ese gabinete y una reestructuración que haría, ¿en qué sentido? ¿Qué le propondría usted al presidente? Bueno, yo le he trasladado al señor presidente porque uno de los clamores es que este sector que está saliendo a reclamar su legítima protesta, como son los transportistas, los agricultores, es que cumplan con los compromisos que se dio en campaña y quienes representan los técnicos y que están representando dentro de las 19 carteras son los ministros, que ellos tienen la directiva y las políticas de gobierno para poder enmarcar y poder resarcir lo que hemos heredado después de 30 años, pero sin embargo no hemos visto soluciones inmediatas a una coyuntura crítica que estamos viviendo hoy en día y que se ha agregado la crisis externa. Creo que esa situación, y uno de ellos que le he manifestado, y lamentablemente ese canto... ¿Ha hablado personalmente con el presidente, no? Por supuesto que sí, he hablado personalmente el día de ayer. ¿Y el presidente se comprometió, le dijo que le tomaría en cuenta su opinión? Porque curiosamente Daniel Salaverry, asesor del presidente también, refirió que el presidente le había dicho que estaba evaluando cambios en el gabinete ministerial, pero el señor Aníbal Torres el día de ayer salió mucho más contento, dijo que él no tenía pensado renunciar, que al contrario, que se encontraba trabajando muy contento con el equipo que lo acompañaba, el equipo de ministros. Yo le he trasladado el sentir de la población, porque en la población nosotros que recibimos esa queja de nuestro Perú profundo y también de Lima, de estos sectores más alejados de los cerros que vienen y sufren y viven del día a día, ellos trasladan y dicen: el Ministerio de Economías y Finanzas no está generando proyectos de gran envergadura ni están atendiendo a las grandes demandas que tienen nuestros alcaldes distritales y provinciales que generan obstáculos y generan candados y no dan soluciones a una situación tan inherente que tenemos hoy día, que falta de empleo. Pero ese es el ministro de Economía. Usted ha dicho que Torres también ya cumplió su ciclo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque él lidera todas estas carteras de las cuales no ha solucionado los conflictos sociales que en estos momentos está viviendo nuestro país. Y lamentablemente no ha habido un trabajo articulado y no ha habido esas líneas políticas que ha enmarcado el presidente de la República. Y lamentablemente este ciclo que ya se debe cerrar y ese ciclo tiene que ser trasladado a través de las grandes soluciones, de las grandes demandas. El presidente ha nombrado a 3 presidentes del Consejo de Ministros. Hemos tenido al señor Bellido, o mejor dicho 4, pero uno duró muy poco, ¿no? El señor Bellido, la señora Mirta Vázquez, el señor Valer, finalmente Aníbal Torres. ¿La ha decepcionado el presidente con las designaciones que ha hecho? A mí, el presidente todavía no llega al punto de decepcionarme, pero sí yo le he hecho una crítica constructiva que es necesario para salvaguardar estas políticas públicas, sobre todo estas grandes brechas que hemos podido nosotros heredar. Es necesario que no solamente Aníbal, que también dentro de esa reestructuración del gabinete esté enmarcado el Ministerio de Economías y Finanzas, MIDIS, que tiene 7.000 millones de soles, Mávila, para programas sociales, dentro de ellos juntos contigo, sí, y no está generando por la resultados. decepción del presidente, porque él es el que ha tomado las decisiones desde que asumió el mandato. Nadie lo ha coaccionado, ni lo ha obligado, ni lo ha presionado. Decir que el presidente es un preso de determinadas opiniones es, la verdad, hablar de un presidente pues, incapaz de decidir por sí mismo. El presidente nombra, toma juramento a los ministros. Usted estaba voceada para integrar el gabinete de Aníbal Torres y en una conversación con nosotros dijo que iba a aceptar. ¿En ese momento no le parecía tan malo a Aníbal Torres? No, yo siempre he mantenido mi crítica. Le hemos dado el voto de confianza, pero nosotros no somos, pues, vamos a decir amén a todas las inacciones, no, pero cuando o la falta de fiscalización. Cuando le pregunté, hoy tenemos nuevo ministro de Salud, pero hasta anoche no había ministro de Salud, y cuando le pregunté si usted podría ser
la que siguiese a Condori, la que sustituyese a Condori en el cargo, usted no lo descartó, me dijo que no se lo habían pedido, pero ¿por qué no? Y en ese momento Torres era el presidente, como lo sigue siendo, del Consejo de Ministros, hubiera sido su jefe. Eso no quiere decir que la respuesta que te doy el día de ayer no quiere decir que yo he cambiado mi posición, mi crítica ante un premier que no está dando la talla. ¿Iba a ser parte del gabinete de un premier que ha cumplido su ciclo? Bueno, nosotros somos conscientes que para poder ejercer toda responsabilidad con alto honor que nos pueda brindar el Ejecutivo, tenemos que saber y ser conscientes también poner nuestra postura, nuestra posición ante ciertas situaciones, y para ello hay poner ¿Cumplió su condiciones. ciclo? Por supuesto que sí. Y tiene que inmediatamente ya dar un paso al costado porque es insostenible esta posición, y sobre todo, no solamente el Premier, el MEF, que es un neoliberalista, y sobre todo la ministra de Inclusión Social, que no está cumpliendo con las grandes brechas que hoy necesita nuestro pueblo y que necesita esos alimentos que sean llegados a todo ese Perú profundo. En estos momentos necesitamos nosotros unidad, trabajo en mancomunado para poder llevar soluciones inmediatas. Permítanme interrumpirla porque tenemos que comunicarle al público, contarle a quienes nos están viendo que finalmente se aprobó esta moción en el Pleno del Congreso, una moción en la que se estaría sometiendo a una exhortación, o se estaría aceptando exhortar al presidente, pedirle desde el Parlamento al presidente la renuncia. En este momento estamos viendo ya parte del debate posterior a la aprobación. ¿Cuál es su comentario? Usted también, bueno, usted es congresista de la República. Nosotros tenemos la lectura muy clara, Mávila. Nosotros hemos visto que desde el primer día de asunción de nuestro señor presidente han iniciado asusando la vacancia presidencial. Como no han podido en los dos eventos generar vacancia dentro del Pleno, es lamentable que esta situación de que han estado enmascarados o filtrados también dentro de esa movilización, justo, qué casualidad, cuando hay movilización sale solamente de Lima Metropolitana y se infiltra y llega a un tema de vandalismo y delincuencia y atropello a las instituciones públicas y privadas. Pero sin embargo nosotros respetamos la legitimidad de las protestas, pero eso no quiere decir que el día de hoy se esté generando a través de estos votos, porque sabemos que no tenemos los votos para poder llamar a esa renuncia de un presidente que ha sido legítimo legalmente a través de una democracia, de acuerdo a esa constitución que no la avalamos, pero lo respetamos. Nadie ha cuestionado la legitimidad de la elección, pero ¿usted no cree que también las protestas que hemos visto en los últimos días son legítimas? Y que la confianza que el pueblo puede haber depositado en algún momento en el presidente, él la puede haber perdido y haber hecho méritos para perderla. Usted misma está diciendo que sus designaciones son de lo más inadecuadas. Es el presidente el que pone a Torres, es el presidente el que no lo cambia, es el presidente el que escoge al MEF. Por supuesto. Ha fracasado Castillo. Pero para eso nosotros de la bancada y los congresistas hacemos el control político, y el control político no es estar cambiando como hemos venido cambiando cuántos presidentes. ¿Qué genera? Inestabilidad, genera falta pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos ministros? Financiero. Son 50 ministros, me parece. Pero si tenemos que cambiarlo para salvaguardar esta crisis económica, social y salvaguardar la integridad de nuestros hermanos peruanos. ¿Quién es la responsabilidad de esos cambios que han paralizado al país? Todos somos, tú y yo somos conscientes de que el responsable de la designación del Premier es el Ejecutivo, pero eso no quiere decir... El Ejecutivo no, el presidente, no el Ejecutivo como cuerpo, ¿ah? El presidente. Yo no estoy diciendo todo lo contrario. Lo estoy diciendo que no necesariamente podemos nosotros generar, que si hay errores, por supuesto que hay errores, pero eso no quiere decir que por estos errores vamos a seguir inundando más al caos, a la inestabilidad, al desgobierno. ¿Por qué? Porque podemos nosotros sentarnos en la mesa y poder abordar propuestas que generen proyectos de gran envergadura para esta crisis que estamos viviendo hoy en día, pero sin embargo no podemos generar pues una renuncia a un presidente. ¿Dónde estamos? Estamos en una situación, y déjame decirte, Mávila, para terminar, un presidente reconoce que ha fallado y en un acto de generosidad puede renunciar. Pero déjame decirte
solamente las protestas se han limitado a Lima metropolitana y a ciertos sectores. Huancayo, las imágenes con las que hemos abierto el programa hoy son de Huancayo. Las imágenes de ayer han sido de Ica. No me diga que solamente Lima, pero yo está faltando la verdad. Yo no estoy faltando la verdad. Discúlpame, Mávila, con todo el respeto que te mereces y me merezco, yo tengo evidencias dentro de las redes que también dentro de Lima metropolitana, dentro de Ica y de Huancayo hay hermanos del sector agrario, por supuesto, que quieren la nueva constitución, que sí están... ¿Qué tiene que ver la nueva constitución en este momento con que el gobierno no haya sido capaz, el gobierno de sacar adelante una gestión mínimamente decente que le ofrezca alternativas al ciudadano? La nueva constitución, el presidente lo dijo, van a presentar el proyecto y se discutirá en el Congreso. Los caminos están abiertos, pero el presidente tampoco ha presentado el proyecto, no nos dice que quiere cambiar de la constitución y las protestas no le reclaman nueva constitución, le reclaman, presidente, ¿qué hacemos para comer, para tener trabajo, para poder circular por una carretera sin que haya un paro que bloquee esa carretera? Hay muertos. Yo no sé si usted es consciente que una persona murió porque estaba dentro de una ambulancia y no podía la ambulancia avanzar. La policía era incapaz de despejar y luego el señor Aníbal Torres, ese que usted dice ha cumplido su ciclo, le echó la culpa y la responsabilidad a la policía. Nuestra policía es ineficiente, dijo. ¿Y por qué no sacamos, Mávila, los pronunciamientos dentro de esas manifestaciones legítimas que quieren cambios, que cumpla el presidente con sus promesas, pero también que a la vez quieren la nueva constitución? ¿Pero por qué la nueva constitución? Pero para controlar y regular los precios. Tú sabes que en el artículo económico del artículo 58 no puede cambiar una constitución de manera unilateral. Déjame terminar porque si no, no llego al fondo. Es que está diciendo cosas incoherentes. ¿Por qué? ¿Cómo incoherentes? Porque el presidente no puede cambiar la constitución porque a él le da la gana redactarle y decir, esta es la nueva constitución. Es que el pueblo no dice que el Ejecutivo lo haga. ¿En qué momento dice que el pueblo lo haga el Ejecutivo? No. Nosotros, como congresistas, nos hemos comprometido en campaña y vamos a convocar a las masas a ese Perú profundo que hoy reclama también la nueva Constitución porque no lo representa, porque en estos momentos hay contratos de ley que son lesivos para el Estado peruano. Es por eso que hay mineras que no pagan los tributos y con ese tributo podemos recaudar y podemos fortalecer la salud, el transporte, la educación. Más de la mitad de los peruanos le ha dicho que no a la Asamblea Constituyente, no quieren cambio de constitución. Más de la mitad, el 80%, prácticamente el 80%, le está pidiendo al presidente y al Congreso que se vayan. Fallaron el presidente y fallaron el Congreso. Entonces, hay una autocrítica desde su posición como congresista también que hacer. No, yo te refuto eso. Esas precisiones de ese estudio, de esa estadística, no son correctas, porque cuando yo voy a preguntar, a hacer encuestas a estos hermanos que están haciendo las protestas, no hacen correctamente las preguntas y distorsiona y el mensaje es totalmente diferente. Usted ha hecho diferente. la encuesta, usted hace las encuestas. Tengo la información. ¿Y por qué vamos a creer en sus encuestas y no en las otras encuestas? No, yo no he hecho encuestas. Traslado esas encuestas que han formulado y sacan del contexto a las respuestas que quieren dar, el origen de esas movilizaciones de nuestros hermanos. Por eso hay que ser objetivos. Acá en estos momentos necesitamos nosotros estabilidad de gobierno y no queremos más inundar al caos social. Queremos nosotros ahora es reactivación económica. ¿A través de qué? Hay que sacar proyectos legislativos, no como ahora. Han aprobado este proyecto legislativo que han sido acumulados y que está generando. Y la solución es un quinto gabinete. 5.000 millones de soles más de lo que ya el Ejecutivo había generado. Entonces, ¿qué estamos hablando? El Congreso, por generar protagonismo, está generando perjuicio económico. Parte del Congreso. Y eso, pero también pongo mi posición, Mávila. Por eso hacemos control político y también tenemos que poner una postura y también hacer recapacitar a algunos congresistas que no están viendo más allá de la situación y el confrontamiento que están generando. De acuerdo, la conclusión es que usted está pidiendo la salida de Aníbal Torres, de 2 o 3 ministros más, es decir, vamos por un quinto gabinete. Si hay que hacer quinto, sexto gabinete para poder salvaguardar la integridad y darle mejor calidad de vida a nuestros peruanos, tenemos que hacerlo y hay que asumir con bastante hidalguía esos cambios. Y si hay que hacer reestructuración y que ese gabinete sea mejor, con buenos profesionales probos, hay que hacerlo. ¿De quién depende eso?
Por supuesto que el señor presidente. Bueno, Por supuesto ahí que tiene sí. usted la explicación de Pero por por qué el supuesto, pedido de renuncia. Ahí tiene usted la probablemente, explicación. yo respeto Son tu posición. son 9 meses y el presidente no atinó todavía a escoger un equipo que esté, como usted reclama, a la altura. ¿Cuántas oportunidades más le va a dar al Es presidente que Castillo? yo le hice la crítica al señor presidente. Es lamentable que cuando pone a sus ministros no tenga la línea y no cumpla con las directivas y las políticas. Ahora son las consecuencias. Es por eso que estamos como Por eso estamos. le decía yo, la decepcionó Pedro lamentablemente, Castillo, entonces. no me ha decepcionado. Son críticas constructivas que tiene que tomar inmediatamente decisiones ya. Bueno, le agradezco su presencia en Muchas el programa. gracias, Ha sido Kelly Mabel. Portalatino, integrante de la bancada de Perú Libre. Y nosotros habíamos anunciado